Carlos Chacho Álvarez, diputado peronista por el Grupo de los Ocho. ¿Seguís siendo peronista? Bueno, creo que es difícil, me parece que es difícil saber qué quiere decir ser peronista, ¿no? Me parece que tiene que ver más con lo que uno fue, con algo que es propio o constitutivo de la historia de uno, pero si uno tuviera que definir hoy qué es ser peronista, me parece que sería una tarea bastante dificultosa. Es decir, ¿qué es ser peronista en tanto identidad? O en tanto programa, o en tanto proyecto. Teniendo en cuenta que parece que el peronismo, bueno, vos lo viste como yo, fue un espacio muy heterogéneo, que también cambió en la medida que cambiaba la conducción. Hoy esa conducción, digamos, es decir, no es tal. Entonces, digamos, como creo que también que es difícil decir qué es el radical hoy, ¿no? Se sabe que se defiende determinados principios, se sabe que se defiende determinada historia, que uno tiene cierto apego a lo que fue, pero digamos, de acá para adelante me parece que las identidades políticas sufren una crisis muy fuerte, ¿no? Ahora, para todos aquellos que como vos lucharon por poner un contenido ideológico en la política, digamos, para los intelectuales en la política argentina, ¿lo que se da hoy en el peronismo y el radicalismo implica un fracaso? Sí. Bueno, quizás no reconocer que la crisis de las ideologías, ¿no? O sea, no, digamos, la muerte es exagerado, me parece, pero la crisis sí, o sea que la ideología no convoca, no moviliza, no estimula, no se hace política a partir de lo ideológico, o sea, ¿qué quiere decir esto? No se hace política a partir de un cuerpo sólido de convicciones, ¿no? Es decir, para no dar definiciones de lo ideológico, sino para, digamos, para hacer la caracterización más simple. Unas determinadas convicciones que permiten una orientación. O sea, uno ve hoy conductas inesperadas, sorpresivas, no digo que son buenas o malas, pero no ve ninguna matriz, ningún campo de ideas y de convicciones y de compromisos sólidos a partir de la cual se construye una práctica política. Entonces yo creo que es un fracaso sobrecargar a la política de ideología en un momento donde la ideología no tiene una importante valoración social, porque creo que la sociedad se ha hecho también muy pragmática, que no es un problema solamente de traición, entre comillas, o de deserción de los dirigentes, sino que la sociedad me parece que está esperando, ansiosa, que le cambien la vida en algo, y me parece que no apela, es decir, no tiene una rigurosidad respecto a cómo hacer para cambiársela, que acepta, digamos, cualquier forma cuya consecuencia sea que le mejoren la vida, porque hay me parece una situación de muchos años, de mucha angustia, de mucha constricción, de mucho achicamiento, y bueno, y la gente necesita, es como ver una luz al final del túnel, ¿no? Ahora, Checho, cuando vos decís el peronismo era amplio y daba para todo, digamos que en el viejo peronismo nosotros entrábamos. Claro. En este peronismo, digamos, ¿van a quedar intelectuales en este peronismo? No hay intelectual, es decir, hay una crisis de la intelectualidad en la Argentina, porque es como vos viviste conmigo, compartimos juntos mucho y vos nos ayudaste mucho en la etapa de la revista Unidos, y los dos veíamos cómo las ideas tenían un impacto sobre la política. O sea, los dirigentes eran ávidos lectores, intentaban leernos a nosotros, aunque nosotros a veces escribiésemos cosas que no tenían mucha fundamentación teórica, pero igual había había una sensación de que teóricamente se hacía algo productivo, que te mejoraba la práctica, te clarificaba la práctica y te clarificaba el pasaje de un peronismo que vos definiste, que fuiste uno de los primeros que definiste bien, aquel peronismo movimentista, ciego, digamos, invertebrado, y vos planteaste la lucha para que ese ciego invertebrado se convirtiera en un partido racional y moderno. Y en ese momento había un campo, me parece, de teorización importante. Ahora me parece que el tema de que el modelo de capitalismo, la necesidad de que haya capitalistas en la Argentina, que haya hombres exitosos, que se empiece de alguna manera a mistificar a aquel que ganó en la puja, ¿no? en la puja por el exitoso, el culto al exitoso, va al plano político. Y en el plano político ni los intelectuales, los tipos idealistas, esos no son los exitosos. ¿No? Es decir, me parece que ahí no está el éxito en la política. Es decir, el exitoso hoy es otro personaje, aquel que, bueno, que para saludarse lo primero que hace es mirarse la marca de las corbatas, a ver cuánto, digamos,
cuánto avanzó en el escalafón del nuevo yuppie político. Ahora, esta situación, ¿es del mundo o es de la Argentina? Porque, digamos, esto se da en otros países. ¿En España se vive así? ¿En Italia se vive así la relación entre el pensamiento y la política? ¿O es propio nuestro esto? No, yo por ejemplo leo de España, bueno, por ejemplo a mí me llega el Leviatán, es el órgano teórico del PSOE. La UGT tiene, por ejemplo, bueno, publicaciones interesantísimas sobre la reconversión laboral, pero me parece que hay igual una brecha, una distancia entre lo que siguen escribiendo como tradición ideológica y lo que hacen, ¿no? Pero son más prolijos. Son más prolijos, sí. Digamos, Es decir, vos y yo fuimos amigos hay un debate. Vos y yo fuimos amigos de Guido Di Tella. Sí. ¿Imaginábamos este Guido de hoy? No, creo que tenía una tendencia, podía tener una tendencia al acomodamiento, ¿no? Se lo vivimos, lo habíamos vivido, pero él siempre se definió, por ejemplo, en el peronismo como un hombre más ligado a la tradición, digamos, como el hermano, como Torcuato, más socialdemócrata, que decía, yo soy peronista porque están los trabajadores, porque hay sindicato fuerte y porque hay un planteo de concertación entre el Estado, los trabajadores, los empresarios, para constituir un modelo de sociedad. Y después se hizo absolutamente liberal, un pasaje, me parece, sin escalas, un pasaje, digamos, sin ninguna reflexión previa, porque me parece que el poder, digamos, el poder es más importante que cualquier tipo de reflexión teórica, en ese sentido. Me parece que el poder es muy absorbente, que estar en el poder implica, digamos, un nivel de obediencia, de acatamiento y de aceptación de lo que se hace, y creo que no hay una perspectiva, no hay espacio para una perspectiva crítica. Entonces, los hombres sufren esas transformaciones que vos y yo consideraríamos o vemos como asombrosas o inexplicables. Yo vi cambios en las trayectorias de vida realmente inexplicables. Me parece que el clima social, es decir, no hay una condena social a eso. O sea, no hay, es decir, a la hora de elegir la gente me parece que no condena socialmente eso. O sea, aquel que está todo el tiempo con el movicón y con el traje de la mejor sastrería y mostrando, haciendo ostentación de todo lo que consiguió vía la política. Me parece que la sociedad tiene una suerte de malestar cultural sobre eso, contra esos políticos. Pero de última todavía no están las vías de expresión, no está como canalizada esa bronca cultural. Hay un cuestionamiento ético, Eso pero hay es. un aplauso al vivo. El que Eso ganó es, y no eso lo es. agarraron, ese es vivo, es triunfador. Ahora vos no dirías, yo te preguntaría, la cosa sería, hay un doble discurso también en la sociedad, Sí, absoluta, sí. que Yo permite sí. el doble discurso en la política. Una demanda muy fuerte de moralización, por un lado, ¿no? Y otro pensamiento, no sé si no tan subconsciente, sino ahí a flor de piel que diría, y si yo estaría ahí, haría lo mismo. O sea, es lo que vos dirías, la picardía, por un lado, la picardía criolla, pero por otro lado la zeta y el pícaro en la misma persona, Además, que cuando- piden moralidad, pero saben que el poder no es moral. Cuando dicen roban todos, está diciendo roben todos. Mira, yo- Porque yo- entonces el que no roba cae en el montón. Claro. Yo pongo una anécdota. Si yo creo que paramos 10 personas en la calle, de las que más, plantean, digamos, una dura crítica al ñoquismo político. Y vos le decís, bueno, yo te ofrezco ser ñoqui en el Consejo Deliberante, en el Congreso o en un organismo oficial, y yo creo que 9 de esas 10, de las más duras contra el ñoquismo, yo creo que aceptan ser ñoqui. O sea, creo que hay una decadencia. La decadencia de la clase política creo que tiene que ver con lo que nos ha pasado como sociedad. O sea, creo que yo, y eso hay que asumir la autocrítica, yo dividía demasiado la traición de los dirigentes, vuelvo a poner la traición entre comillas, con una sociedad absolutamente ética. Y yo creo que hay una correlación entre la crisis moral de esta sociedad y la clase dirigente que hoy esa sociedad tiene, ¿no? O sea, la decadencia es de conjunto. Me parece, ¿no? Dirigentes Es decir, y me parece que el empobrecimiento, la falta de perspectiva, la falta de proyecto colectivo, el sálvese quien puede, el vale todo, es una sociedad muy desmoralizada. Ahora, Checho, ¿con Cafiero hubiera sido distinto? Qué pregunta esa, ¿no? Porque vos y yo hasta Cafiero estuvimos juntos. Me Digamos- parece que Cafiero, yo el rescate que hago de Cafiero es un hombre más preocupado por el pensamiento, por las ideas y por lo que sería haber actualizado un peronismo a la altura de los tiempos. Pero él sentía una tensión entre ser coherente con el peronismo y saber que no se podía hacer lo mismo que se hizo en otros tiempos. Quizá hubiera sido negativa para gobernar. Quizá esta crudeza de Menem, este travestismo sin complejos, quizá para gobernar es más fácil. O sea, si yo tengo que pasar del Menemóvil a la sociedad rural,
y no tengo complejos, quizá para gobernar me parece que a lo mejor es más útil y más eficaz. Yo me hubiera quedado con un hombre más mortificado, o sea, con un hombre que viviera eso como más tensionado, entre lo que se deja como historia, como lo que uno fue y lo que hay que hacer, porque los cambios de época significa hacer algunas cosas que no pasaron antes. Pero me parece que este peronismo fue una especie de travestismo salvaje, y a partir del travestismo creo que esa cosa de la falta impiadosa de ética en la acción política, porque uno quizá puede ser un yuppie en las formas, ahora no tiene que transformarse necesariamente en un corrupto. O sea, eso me parece que ahí hay un límite, me parece que ahí hay que poner una... ¿No hay un tema más difícil y complejo que la corrupción, que es aceptar cualquier cosa? Digamos, hay una corrupción intelectual que es más que la corrupción económica. Que viene acompañada, ¿no? Es decir, decíamos hoy, hace 2 o 3 días se votó la ley de YPF, entonces decíamos, ¿cuánto? Oscar Parril hizo el informe de la privatización de YPF. ¿Cuánto está convencido o cuánto es el incentivo para estar convencido? Es como un mecanismo, es un mecanismo que se autoalimenta, ¿no? ¿Cuánto de convencimiento hay que tener y cuánto incentivo para ese convencimiento? Ahora, en un país maduro, el poder sería de una clase dirigente. Esto implica que hay un conjunto de individuos que discuten un proyecto, un discurso y una ejecución. La inmadurez de los argentinos es que Alfonsín o Menem, digamos, son los héroes y debajo los obedientes, leales o traidores. Sí. O sea, desde no ser presidente no hay aporte intelectual, parecerían las fuerzas políticas, o no es así. Y no hay... Bauzá no sigue. No hay permisividad para un pensamiento más crítico, ¿no? En el poder, cuando se critica, sos traidor. O sea, me parece que no hay margen, digamos, no hay margen para conciencias críticas. Bauzá no siglia. Y es la escuela del operador el que tiene que hacer los deberes, me parece, para la corona, y que los deberes no preguntan, el que hace deberes no pregunta, no reflexiona, hace los deberes para fortalecer al príncipe. Me parece que el tipo de operador que se busca, vos fíjate que terminó siendo el principal operador de Menem, la figura quizá más mediocre de la política argentina, ¿no? ¿Qué Bauzá? Bauzá. Una figura muy gris, muy opaca, muy de tipo monje, pero muy... porque yo lo conocía a Bauzá en 84, 85, cuando Menem lo mandaba a comprar cigarrillos a la esquina. Era un hombre que en Mendoza no representaba nada, pero que gracias a estar con Menem a lo mejor era diputado porque Menem lo ponía en la lista. No podríamos mantener este diálogo 10 minutos con Bauzá. Quizás el nivel más gris y más mediocre de la política llega a ser el hombre de más confianza, ¿no? Ahora tiene que ver también con una morfología de la cabeza del poder, ¿no? En general, el hombre, Alfonsín le pasó con su entorno y a Menem le pasa también con su entorno, ¿no? Se quedan con lo que no cuestionan, se quedan con lo más mediocre o se quedan con lo más descartable, lo que no les compite en el poder. O sea, entonces puede tener a Manzano, porque de última sabe que Manzano es un hombre tan desprestigiado en la sociedad que nunca le va a competir ni en la reelección ni en la política. Entonces puede aprovechar el maquiavelismo de Manzano, lo puede aprovechar, pero no le compite. Ahora, Checho, ¿no hay una renuncia de la clase política al proyecto político? A la autonomía de la política. A la autonomía y Sí. conduce el poder económico. Sí. Digamos, en España el PSOE encuadra el poder económico, Se pero conduce el PSOE. Se ha planteado la muerte de la política. La política está enajenada, me parece que la política está colonizada por el poder económico. Me parece que un político exitoso es aquel que un grupo económico ve viable, que lo primero que hace es ser confiable para ese grupo económico, que ese grupo económico aparte lo puede sustentar financieramente, le puede dar sustento económico a su carrera política, y ese político está casi como, no sé, pero casi como condenado. Creo que lo que le pasó a Grosso en la municipalidad, ¿no? O sea, ser tan confiable para los grupos económicos que terminás de última, a la hora de gobernar o a la hora de tener un espacio de decisión, terminás casi condenado por la relación con el grupo económico. Ahora, los partidos son las empresas, hoy. Eso es, son las empresas. Ahora, ¿por qué terminó la política así? Porque acá había dos modelos, ¿no? Uno que empujaste vos siempre, que fracasó, como creo que empujamos todos. Consensos sociales construidos al calor de acuerdos partidarios que sacaran de la agenda de la competencia electoral temas estratégicos para la nación. Yo creo que había condiciones en Argentina de un peronismo moderno y un peronismo reformista moderno, un radicalismo en el mismo sentido y un acuerdo en serio sobre que algunos temas, deuda externa, política educativa, relaciones internacionales, políticas sociales, que no estén metidas en el corazón de la competencia partidaria electoral.
Y con eso la construcción de consensos. Y de ahí poner reglas del juego al nuevo capitalismo que se quiere construir. Ese era el esquema, simplificando, que creo que teníamos nosotros. Es el esquema que tenías vos, el esquema que muchas veces discutimos. Ahora, me parece que este capitalismo está muy cercado y muy chantajeado por los que tienen supuestamente capacidad de inversión. Y con el chantaje ese, me parece que están imponiendo la regla del juego de la política. Entonces, alguien que quiere ser presidente del país, lo primero que hace es ir a hacer un curso a la universidad, ¿no?, de Estados Unidos, estar bien con la iglesia, de alguna manera, y estar bien con 3 o 4 grupos económicos. Y de ahí es competitivo en la carrera presidencial. Correcto. Ahora, esto no funciona, porque vos no sé, te tomaste el trabajo que yo me tomé de ir a los encuentros de idea, de la intelectualidad del empresariado argentino. Su pensamiento no da para 6 meses. Te quiero decir, hemos sustituido al filósofo por el economista. Sí. Ahora, ese economista no piensa en la sociedad. No piensa a mediano plazo en la sociedad. Esto de que ajustás y florece todo. Ahora, ¿vos no crees que se ha licenciado a la sociedad? Es como se la ha mandado a su casa a la sociedad. Me parece que la sociedad no cuenta, la sociedad está mediatizada por el establishment comunicacional. O sea, los medios de comunicación son los que generan la opinión. Los políticos no tienen nada más que decirle a la sociedad, sino es por los medios de comunicación, o sea, a través de cómo se conforma la imagen del político. Pero no hay una renuncia a que la política sea un instrumento de transformación, aún usando los medios a favor de la transformación. O sea, lo que digo es que la política descree la sociedad. Entonces me parece que para este proyecto conservador, cuanto menos sociedad haya, es más funcional a este proyecto. Me parece que la sociedad tiene que estar en el living de la casa, en el patio o donde sea, mirando las imágenes por televisión y votando cada 2 o 4 años a este o a otro candidato según cómo vaya el plan económico de estabilidad o según cómo vaya el modelo económico. Ahora, Checho, esta visión autóctona no es real. Yo voy a que... Cuando hablamos de fascismo, nosotros no tuvimos fascistas. Cuando hablamos de liberales, digamos, en donde en los países centrales era en serio, y el capitalismo en serio es mucho más complejo que esta versión de achiquemos. Me parece que es más compleja, bueno, es más, me parece que es más rica, por ejemplo, la vinculación entre el político y el empresario. Acá es subordinación, acá es, me parece que es, si yo lo vi, las vidas de los políticos, no sé, los que conocemos nosotros, Miguel Ángel Toma, políticos que tenían capacidad en un momento, políticos que habrían logrado Grosso mismo, alguna credibilidad con la sociedad, y que en un momento lograron esa credibilidad y creyeron que con esa credibilidad la imagen alcanzaba para constituir un proyecto político, ¿no? O sea, la imagen, ¿cómo estoy en las encuestas? Tengo mejor imagen positiva que negativa. Esto es la política hoy. O sea, y yo no digo que este instrumental, no tengo esa visión absurda, primaria o grotesca de la política, donde todo ese instrumental no se ponga al servicio de una política. Pero parece que ese instrumental domina absolutamente la forma de construcción política. Entonces, es decir, la política es cómo estoy en las encuestas. Y para estar en las encuestas hay que estar en los medios, para estar en los medios hay que tener plata, es decir, para tener plata hay que estar bien con los empresarios. Hay un circuito como que es fácilmente caminable ya. O sea, en esta situación hoy, el poder es conciencia. Si la conciencia de poder la tiene el empresariado y la clase política la recibe prestada, bueno, eso la es. política está degradada. Si la política le administra bien la razón, la lógica, los argumentos de los grupos económicos, esa es una política viable. Si la política plantea cierta conflictividad en la relación de cómo ven la Argentina esos grupos económicos, esa conflictividad hace un proyecto inviable. Y cuando se dice, me parece que cuando se dice no hay margen político, no hay espacio para un modelo alternativo, se dice eso, no hay margen para la conflictividad. Y la política me parece que es conflictividad. O sea, no hay margen para la conflictividad, ¿qué significa? No hay margen para ningún nivel de confrontación con algunas visiones que tienen los grupos económicos. Checho, una pregunta que me parece importante para separar agua. ¿Vos estás de acuerdo con las privatizaciones? Bueno, yo creo que ya es indiscutible que el tema no se puede discutir como principio desde ningún fundamentalismo, ni el fundamentalismo a favor ni el fundamentalismo en contra. Me parece que tampoco se puede decir estoy a favor pero en contra de cómo se hicieron. Me parece que se hicieron a partir de la presión fiscal. O sea, yo creo que el clima sobre el cual se hicieron las privatizaciones es sobre
una fuerte compulsión ideológica, un clima de época, la cosa que en todo el mundo pasa lo mismo, cómo vendemos para tener más plata. Me parece que ese fue el principio dominante, o sea, tenemos que resolver el agujero fiscal, hay que vender las empresas, no se hizo ninguna delimitación, o sea, me parece que se metió todo en la misma bolsa, de aerolíneas a YPF, las que daban superávit, las que eran deficitarias, todo en la misma bolsa, y creo que fue también un campo muy fértil para que todo ese yupismo que enunciamos antes hicieran tremendas ganancias y tremendos negocios. Porque al calor de la fundamentación ideológica, así como en la época nuestra se mataba por matar porque era el nombre de la revolución, ahora es el nombre de la revolución liberal. Entonces, robar es un medio que está justificado por el fin, que es la revolución liberal. El fin justifica los medios. Era un error el ideologismo estatista. Todo lo que era el Estado era bueno. Eso es. Ahora, hacer un ideologismo antiestatista también es erróneo. Sí, en Argentina es como que el péndulo me parece que tiene que volver a un lugar de equilibrio, como me parece que pasa en cualquier lugar más o menos viable del mundo, ¿no? Un lugar de equilibrio, es decir, de la estadolatría, esta especie de mercadolatría, de un Estado que se deshace de todo, que ni siquiera maneja la educación, porque ya somos preliberales, porque antes era un Estado que se desahogaba de la carga productiva y pasaba a ser eficiente en los temas básicos. Esa era la propuesta, por lo menos, liberal. Ahora estamos en un Estado preliberal porque es un Estado que ni aún, de alguna manera, desahogado de su carga productiva, no puede ni hacerse cargo de los servicios básicos, porque si uno va al hospital, a un hospital municipal, está arancelado, no tiene gasa, no tiene aparatología, bueno, es decir, es un desastre. Eso, yo estoy yendo a los hospitales, el otro día fui al hospital de niños, entonces vos decís, un país que privatizó 3 años de privatizaciones, uno tendría que ir a un hospital de niños en la capital federal y tendría que ver un hospital de niños en serio que dijera, bueno, está bien, nos sacamos de encima esto y mirá el hospital de niños que tenemos, pero nos sacamos de encima eso y tenemos un hospital de niños de Uganda, porque hay algunos chicos con enfermedades infecciosas internados en lugares que uno no lo puede creer. Entonces me parece que acá se discutió desde un dogma, creo que el dogma sirve para hacer negocios, el dogma sirve para los negocios, y creo que vamos a tener que estar de vuelta de ese dogma a partir de mayor sensatez. Ahora digo, cuando terminemos el dogma no va a quedar nada. Es decir, digo, si no hay inversión privada, porque se puede dudar que haya inversión de riesgo privada, ¿no? Porque la decisión de la inversión está muy internacionalizada, entonces un inversor tiene el mundo para mirar. Entonces digo, si no hay inversión, la inversión pública, ¿cómo se financia en Argentina la inversión pública? Digo que porque acá está todo condicionado, que a partir de aceptar todo el chantaje de los inversores, ellos van a invertir. El modelo se juega ahí. Pero si haga el modelo, yo creo que el modelo se juega en si esos supuestos inversores, que cuando vean la Argentina como ellos la quieren ver, van a poner para el riesgo, digamos. Y esos inversores son los que van a construir este nuevo capitalismo. Bueno, si no pasara así, no por ser pesimista, o si las inversiones no fueran de tanta envergadura como para construir un capitalismo exitoso, ¿de dónde el Estado va a sacar recursos para orientar cierto perfil de crecimiento y de producción en nuestro país? Claro, lo que vos planteás es que la clase política o la clase dirigente no puede renunciar a pensar una sociedad, cómo se insertará en el mundo, qué produce, qué compra, qué vende. Yo creo que se confundió la idea de planificación con la idea de estrategia de mediano plazo. O sea, dijo, planificar, es decir, es una concepción que ha muerto. Ahora, se confundió la planificación, que es concentración de poder en un lugar, con la capacidad de pensar un país en el mediano plazo. Entonces yo veo a Cavallo, por ejemplo, Cavallo que me parece un excelente estabilizador. Creo que en América Latina hay gente que se ha especializado en los procesos de estabilización. Juan Liach, por ejemplo, no me acompaña a Cavallo, yo creo que es un excelente economista que ha estudiado mucho los temas de estabilización. Ahora, no veo que han estudiado bien la segunda bolilla, o sea, siento eso, no. Siento que conocen muy bien el tema de la estabilización en los procesos de ajuste y procesos de estabilización. Ahora, no veo, no leo, no escucho una sola idea, no digo de carácter estratégico porque sería desmesurado, porque todavía es una estabilidad muy frágil, pero no veo un horizonte mínimamente de mediano plazo. Lo que pasa es que la segunda bolilla es política, no es económica. Es una dirigencia que piense el país a mediano plazo, un escenario de mediano plazo. Yo no veo un lugar donde se piense un escenario de país a mediano plazo. O sea, si uno tendría que preguntarnos, es decir, ¿en qué se va a especializar la Argentina para venderla al mundo, qué sé yo? No encuentra, no le pueden decir a uno con cierta certeza
la Argentina, como hicieron los países del sudeste asiático, que algunas veces fueron despreciados por nosotros y hoy son revalorizados, ¿no? De alguna manera, pero tuvieron un pensamiento de mediano plazo en qué podían ser competitivos o en qué podían construir su competitividad, porque no eran ventajas naturales, sino que construían su capacidad de competitividad, inclusive a contrapelo de sus desventajas naturales. Y eso significaba planificación, y eso significaba una concepción estratégica y una dirigencia política que me parece que tratara de desbordar mínimamente la coyuntura. Ahora te digo, en los procesos de estabilidad se puede empalmar un pensamiento estratégico con la estabilidad que todos los días se está como poniendo en discusión o poniendo en duda. Eso también es difícil, ¿no? Vos fíjate que Cavallo es una especie también de bombero, o sea, tiene afianzado la convertibilidad hoy está asediada y todos los días hay que hacer retoque para que ese asedio que sufre la paridad cambiaria y la convertibilidad no signifique que esto se venga abajo. Está bien, Checho, pero si no se puede pensar a futuro, no hay clase política. Bueno, Menem no puede pensar a futuro porque se pasa 3 horas del día jugando al fútbol, 3 al tenis, 4 peinándose y 5 recibiendo a ricos y famosos decadentes del primer mundo. Es un presidente de una gran intuición. Me parece que es un presidente que tiene una intuición, una muñeca política extraordinaria, porque creo que solamente alguien así puede poner a Claudia Bello interventora en Corrientes. Digo, es muy audaz, tiene una intuición excepcional, pero me parece que intuición de los problemas que de última son de superficie, porque los problemas de ganar una interna, los problemas de contactar con las cosas de la gente en la coyuntura, de que le gusta la pena de muerte, que quiere... Eso sigue siendo un político de raza, pero de la coyuntura. No veo un Menem, digamos, pensando la nación. O sea, pensando la nación en un tiempo histórico. Me parece, él fue un vivo en el sentido que me parece que está bien, porque Alfonsín era un gran discursivo, pero parece que no se dio cuenta que el mundo iba para un lado. Y Menem tuvo esa viveza de ser el vivo, que sin lecturas, sin parques nortes, sin teoría, sin portantiros atrás, tuvo la genialidad o la intuición de darse cuenta sobre por dónde iba la historia, y se subió. Está bien, se montó ahí. Digamos, se acabó... Ahora esa genialidad me parece que no alcanza con esa genialidad. Se acabó la etapa de Alfonsín, vos decís, la etapa Menem realiza determinadas cosas, privatiza, hay aciertos, hay errores. Terminado esto, tendría que venir la etapa de la política como riqueza, digamos, porque la Argentina tiene un futuro y estos elementos que vos planteás son coyunturales, ¿o no? La política como capacidad primariamente de darle un papel a la sociedad en la política. O sea, ¿hay una sociedad ya definitivamente televisiva? Primera pregunta. ¿La aceptamos así? O sea, que la política la manejen 4 tipos: constructores de imágenes, ingenieros políticos y arquitectos sociales, o se puede incidir sobre la realidad y cambiarla. O la realidad es lo que los medios transmiten y con eso no se puede luchar. No es que con eso no se puede luchar si no se puede pulsear con eso, ¿no? Si un político tiene que ser alcahuete de Neusta, alcahuete de los comunicadores, o sea, si no se puede pulsear con eso, si no se puede poner condiciones, reglas, si no se puede recuperar poder para la política. Entonces, esta es una primera pregunta. Yo creo que un proyecto alternativo, ¿por qué no se puede hacer un proyecto alternativo en estas condiciones? Porque la política no tiene poder. La política, porque mañana no te sacan 4 días en los diarios o por televisión y el político argentino falleció. No es que los medios en Argentina te pueden construir un candidato como en Brasil, porque si la cadena Globo construyó a color de menos es porque en Brasil no hay partidos fuertes. Pero acá te van a incidir en qué candidato de qué partido es. Y si te apagan las cámaras 2 semanas, el político argentino murió. Lo malo quizás es que Menem era el que tuvo el método para llegar al margen de los neutros. Menem tuvo la posibilidad de volver a reconstruir un papel protagónico para la sociedad que Alfonsín perdió cuando la mandó a la casa en Semana Santa. Correcto. Cuando vació a la democracia de contenido en Semana Santa y le dijo, ya está, felices, váyanse a su casa ustedes que yo lo resuelvo, yo y mis operadores resuelvo el tema del ejército, y ustedes váyanse a la casa. Y la gente se fue y dijo, no vuelvo más. Porque se fue como que ahí se había vaciado de contenido el espacio de la democracia argentina. Un espacio que quería ser llenado por la gente. En ese momento, yo no digo que todo hubiera sido como la primavera democrática, pero la gente sentía que tenía poder. Que si la gente se juntaba, conseguía victorias y modificar cosas. Hoy te cuesta muchísimo explicarle a la gente que de juntarse, de organizarse, de salir, de defender,
como pasó en el tema educativo, se pueden conseguir cosas, se pueden mejorar cosas, se pueden conseguir victorias. La gente tiene una tremenda desazón y duda de su propia capacidad para modificar la realidad. Entonces, una política es devolverle esa convicción de que la gente tiene poder. Puede de alguna manera, juntándose con otros, puede incidir en la realidad y no tiene que estar en el living siendo objeto de la política. Puede ser sujeto activo de la acción política. ¿Le importa el tema de educación hoy en la sociedad? ¿Interesa? Va a interesar cuando los padres... ¿Sabes cuándo empezó a interesar? Cuando venía el chico a la casa a las 9 de la mañana y decía, papá, los maestros del Bernasconi están renunciando porque no quiere ser más maestro. Entonces dice, ¿qué haces? ¿Qué hago con este Chicho, acá hay un proyecto en lo educativo, que era lo que vos planteabas en la salud, que es un poco, digamos, exagerado. Es aquel que no puede pagar una escuela privada, que vaya a la pública. Escuela pública pobre para pobres. Exacto. Entonces, mientras haya una escuela pública con prestigio, el proyecto de los Aloni es destruir ese prestigio para que se acabe el Buenos Aires, el Pellegrini, y vayan a la privada, que es el kiosco. Eso es. Está bien, esto no es un capitalismo, digamos, porque el capitalismo es una cosa más seria. Sí. No busca lucrar con la dignidad, lucra con lo que puede y con lo que no puede no lucra. Pero el capitalismo es un capitalismo de coyuntura, el capitalismo de toma y daca, ¿no? Capitalismo de mercado. Bueno, hay cosas que hay que poner por afuera del mercado. Hay bienes sociales que no son bienes transables en el mercado. Ahora, hoy hay una gran crisis. Yo creo que acá el problema, porque acá me parece que puede haber dos problemas, dos formas de encarar modificaciones, por ejemplo, la educación. Vos fíjate, Estados Unidos están discutiendo el tema de la educación porque se dieron cuenta que perdieron competitividad con el Japón porque la educación se cayó. ¿Sabés por qué se cayó la educación? Primero, porque todas las mujeres que no habían conseguido escalar, trepar en la escala social a partir de profesiones más rentables, habían quedado en la docencia. Y segundo, porque tuvieron el síndrome de la guerra de Vietnam. Entonces, ellos situaban ahí la crisis. Mujeres fracasadas, entre comillas, era el sector hegemónico en la educación y el síndrome de Vietnam. Eso, de alguna manera, los había hecho retroceder en el tema educativo. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer ahora para salir de esta crisis? Y dicen, quizá privatizando. ¿Qué significa? Escuelas a la competencia del mercado. Para los pobres, voucher, bonos. O sea, que vos digas, vos pasas un bono, vas a una escuela, ¿no? El pobre tiene un voucher, un bono, que vas a la escuela más competitiva. Y las escuelas compiten por el conocimiento. Y vos pagás, vas a la escuela que más imagen tiene. Por ejemplo, decía, Harvard aparece ser la universidad que tiene más imagen, más prestigio. Pero sin embargo, la mejor es Stanford. Bueno, entonces vos vas a Stanford. ¿Cuánto vale Stanford? Cuota más alta, porque tiene más prestigio y los docentes ganan más. Poner la educación en el mercado para ser competitiva. Acá la cosa, las discusiones de cómo modernizar o cómo mejorar el sistema educativo es distinto. Acá te caen los techos a pedazos. Entonces el padre dice, bueno, ¿qué privado? No sé qué hacemos con esto. O sea, acá la discusión es por derrumbe. Es cuando te cae todo a pedazos. Lo que pasa es que la otra escuela, la privada, donde el techo no se cae, no es mejor. No, porque digamos, no hay dos opciones educativas. No, y porque tampoco va a haber docente. No hay quien quiera ser docente ni para la privada ni para la estatal, porque ser docente es una especie de resaca social. Hoy te dicen, pobre, es maestro. Antes te decía el maestro, ¿por qué fue para el maestro para nosotros? Yo me encontré, el otro día en el Colegio Mariana Costa, me encontré con el maestro de primero superior. Nos abrazamos, lloramos, era un ideal absoluto el maestro. Más que mi viejo, era el maestro de primero superior. Hoy el maestro dice, pobre, es docente. Se dedica a la docencia, ¿no? O sea, está maltratado materialmente, pero también maltratado socialmente. Y también va quedando en la docencia aquellos que de alguna manera han quedado rezagados. Ahora, porque cuando vos me decías, el triunfador de esta sociedad es el exitoso, el que se llama plata. Esta es una sociedad que tiene centenares de médicos, de maestros, de profesores, que pelean todo el día, que son tipos brillantes, que no ganan un peso. Esos no son, digamos, no tienen ningún prestigio alrededor. ¿Y porque el modelo cuál es? El modelo, me parece que el modelo, por ejemplo, construido desde la política, ahora se construyen los modelos. Y mucho se construye el poder. ¿Qué modelo construye el poder? ¿No? El modelo Menem, ¿qué es el modelo Menem? Es de una sociedad exitosa, ¿no? El vivo con las mujeres, bueno, eso puede poner una parte. Es el que tiene mucha, digamos, el que aparentemente ha acumulado mucho prestigio, mucho reconocimiento, mucho éxito, mucho poder, que puede hacer cualquier cosa. Bueno, me parece que ese modelo se transfiere a distintos ámbitos de la vida. Ese tipo sacrificado hoy, como el tipo que no roba en la política, te sentís un idiota. Chicho, ¿qué es lo que más te llevó a la fractura con el peronismo?
¿Lo ideológico o lo ético? No, lo ético, porque lo ideológico se podía tener un espacio en el peronismo de crítica ideológica, un espacio propio, como siempre tuvo el peronismo, que tuvo muchas tendencias. Nosotros podíamos ser una tendencia del peronismo, pero ya una vez está en el libro de Berbisky, y se lo planteamos, nos hicieron una reunión, cumbre, en el Congreso. Se formaba la comisión de seguimiento de las privatizaciones. Entonces, estábamos con Germán Abdala. Y nos dijeron, muchachos, ustedes están confundidos. Esta comisión, ustedes están en esta comisión para tapar a los que roban, no para denunciarlos. Entonces dijimos, bueno, esto fue así porque está escrito en el libro a quien se lo contó, no fui yo. Y yo le planteé, le dijo, bueno, esto es un pensamiento de mafia. O sea, ya no hay debate acá, no hay. Por eso nos vamos nosotros, porque ya no tenemos margen de discutir. Pues, ¿cómo vas a discutir con un mafioso políticamente, el tipo que te dice, anda ahí a tapar al que roba? Cuando hay una sociedad empobrecida, que si viera la sociedad lo que hace estos tipos, realmente la cosa sería distinta. Entonces, ahí hay una fisura que es una fisura ética, que es imposible de reparar con política, con ideología, con discurso o con batalla de argumentos. Ahí hay una separación. Ahora, digamos, del héroe que era, supongamos, un amigo nuestro, el Cancagullo, aquel que iba 10 años de prisión, a Bauzá. Hay un mundo que ha cambiado en estos 15 años. No vamos a la crítica de aquello por la violencia, sino en aquel momento el individuo venía a la política para entregar hasta su vida. Y hoy viene para acá. Sí, hay que confiar que hay una sociedad que va. Hay que luchar para que la sociedad discrimine, ¿no? O sea, yo creo que es una tarea. O sea, ¿por qué uno no? ¿Por qué vos no abandona? Uno no abandona. La lucha es para que la ética no sea solamente una especie de lamento tranquilizador, sino que la ética sea productiva, la ética pueda constituirse una forma distinta de hacer política y de poder. Hoy pasó, mira, el otro día, Molinas, por ejemplo, dio quórum a la ley de IPF porque tiene problema con el hijo, entonces aparentemente lo presionaron, lo tocaron, lo convencieron para que dé quórum. Entonces, digamos, quizá la sospecha sobre Molinas va a surgir de un grupo, entonces la sociedad muchos no se van a enterar. Uno podría decir, está en decenas de situaciones donde podría decir, ¿y quién va a saber que yo no hice tal cosa jodida o embromada, o que no convenía, o era antiética? Ahora, uno tiene que estar convencido que alguna vez esa apuesta fuerte, esa inversión que hace uno, alguna vez va a tener un reconocimiento social esa inversión. O sea, yo creo que hay que verlo no a partir de la integridad personal, de una cosa totalmente individual, sino como una inversión fuerte a construir la política de otra manera. Y quizá perdamos, digamos, me parece que vale la pena jugar esa pelea de que los bausanos ganaron para siempre, que compraron ¿cuántos guardapolvos compró Bauzá? Compró 1.500.000 guardapolvos y Corach está cubriendo a la Servina y Cubría para que no saque los guardapolvos de Bauzá. Bueno, que ese modelo no es el definitivo, porque en un país que nosotros, Julio, vivimos cómo son de transitorias las cosas, cómo son de ocasionales, de alguna manera, los éxitos, y cómo figuras que están en el poder hoy, es decir, mañana están en el ocaso. O sea, entonces me parece que es una apuesta fuerte también a acompañar un proceso de moralización, pero no en el sentido de esa pedagogía barata de moralización, esto no se debe hacer, sino un cambio sustantivo para construir otro proyecto distinto. O sea, que la moralización de la política sea la base para construir otra política. Y esto es un proceso, me parece, largo, pero... Checho, si pasara esta etapa compleja de Menem y todo esto, ¿vos volverías al peronismo? No. Vos, ustedes, digo. No, porque el peronismo es una tierra desértica, me parece, ¿no? O sea, ¿qué queda del peronismo? La cultura de identificación de la gente con el peronismo. Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, por eso es tan difícil en Argentina construir otra identidad partidaria, porque hay dos partidos con un implante social muy fuerte, ¿no? Entonces la gente, es decir, la dirigencia me parece que usufructúa una relación que construyó Perón, que construyó el peronismo, pero Perón, que dejó un espacio ¿no? Es extraordinario, o sea. Entonces hay una cuestión que yo la vivo,
que no solamente es partidaria, es cultural. Hay una identificación cultural, hay una capacidad que tuvo el peronismo para vincularse sobre todo con los sectores populares, para comprenderlos y para hacer que el peronismo fuera parte constitutiva de su vida, de su historia, de su experiencia, de su memoria, muy importante. Entonces, con eso no se rompe porque un candidato no te gusta. Este es el tema, ¿no? Por eso el peronismo pudo salir del Miño Iglesias, es decir, pudo cambiar, puede salir de Menem, porque tiene ese lazo social, ese enlace social, que no está construido justamente a partir de una relación comunicacional solamente a partir de la imagen, está construido en profundidad, es un lazo muy profundo. Por ese tema, uno diría, vuelve al peronismo, porque volver al peronismo es volver a un domicilio donde te encontrás con la gente, donde el código es común, y desde afuera del peronismo, si reconstruir ese código es muy difícil, esa pertenencia es muy difícil, pero el desafío, yo creo que nosotros cometeríamos una equivocación si ayudaríamos o pretenderíamos que el peronismo se oxigene, porque el peronismo, yo digo, la dirigencia peronista es muy cuestionable hoy, es decir, los comportamientos de la dirigencia, el aventurerismo, esta idea movimentista que alguna vez sirvió para que en el movimiento se expresara lo mejor de la sociedad, hoy sirvió para que cualquiera pueda decirse yo estoy con Menem, con el peronismo y con el proyecto, ¿no? Desde los Piotti, uno los ve, no tiene nada que ver, me parece que en eso es más valorable la tradición radical en el sentido del cuidado de ser partido, que vos podés vigilar más a los hombres, vos ahí tenés un contacto, yo los veo, ¿no? Es decir, creo que el radicalismo lo que no convence es que siempre es un partido del ni, es un partido del ni. No tiene capacidad para meterse en la realidad y transformarla. Es como aquel que va al prostíbulo y antes de hacer el amor con la prostituta le dice ¿por qué no fuiste oficinista? ¿Por qué no sabés idioma? ¿No querés que te ayude en la vida? No se da cuenta que está en el prostíbulo y que fue al prostíbulo para hacer determinadas cosas. Entonces Menem va al prostíbulo y se voltea toda la mujer que está en el prostíbulo. Es decir, en ese sentido el peronismo es más desencarnado y tiene mayor capacidad de hacer. Mal o bien de hacer. ¿No? Es decir, mal o bien de hacer. Es decir, el tema de la privatización, el peronismo, el salvajismo menemista y la duda cartesiana de Terraño, de los radicales, que sí, que no, que conviene, que no conviene, ¿no? Que está a la orden del día, que está en la agenda, que sí, bueno. Entonces me parece que, pero tienen una cualidad, como son un partido, se pueden dar cuenta si alguno cambia desmesuradamente en muy corto tiempo, se vuelve un yuppie, y si tiene 22 trajes, y se muda al Viari Callao, si cambia el coche, el último modelo, y si cambia su vida, me parece que puede controlar más a los hombres. El peronismo vale todo absoluto. Entonces, cada oportunista, cada delincuente, que me parece que se ha convertido eso en una cultura. Además, integrar sectores de otras fuerzas era un hecho positivo. Ahora, comprar la degradación de otros sectores... Claro, Piotti se iba ahí con Romero Ferri, no le dio porque el pase, no sé, parecía Gareca, ¿no? Es decir, no me convenció el pase, me voy. O sea, como no hay... ¿Dónde está? No una frontera ideológica. ¿Dónde esa traza, esa línea que viene en la historia marca algo? ¿Dónde marca algo? ¿Dónde te marca una distinción? ¿Dónde me marca? Mira, yo no puedo estar sentado con Piotti en la misma banca. Pues, digo, capaz que Piotti no lo conozco. Bueno, por eso, es decir, hay una marca fuerte, ¿no? O sea, vos podés ser una alianza táctica, yo creo que ese pragmatismo, vos lo podés legalizar, comprender y hasta aceptar. Pero esa idea de mezclarte y de ser lo mismo es una idea no tolerable, digamos, ¿no? O sea, ahí hay marca, porque esto digamos, es la diferencia entre desprenderse de la historia y actualizarse. No, además, si esto era así, toda nuestra vida es ridícula. Digamos, desvaloriza nuestro pasado, lo deja desnudo. Es que es como una negación de lo que vos fuiste, ¿no? Una negación de lo que... Entonces, digamos, vos te sentís que esos tipos vienen de repente, vos fuiste un militante de hace 30 años en el peronismo, nosotros somos 25, no es el ejército que vos vas a hacer valer las jinetas o la antigüedad, pero eso, te digo, esos 25 años no fueron gratuitos. Ahora es que Vélez pensando el peronismo. Claro, Vélez como pensador, ¿no? Es decir, Vélez, bueno... 30 años de Hegel para terminar en un pero monaguillo. Me parece que es un ardid publicitario, Menem, ¿no? El poder necesita una máscara que lo purifique. Es un purificador mentiroso, Vélez, ¿no? Es como, en serio, es como poner en el prostíbulo un cartel y no escupir en el suelo. O sea,
me parece que Vélez cumple esa función. Es Digamos, decir, de los curas del tercer mundo, los monaguillos del Opus Dei. claro, me Hay parece toda que una... esa idea, la idea de Vélez me parece que es una idea que intenta darle al poder una pátina, una especie de lustre ético que no se lo debe creer ni el propio Vélez, ¿no? Porque yo digo, el otro día yo planteé el eticazo, ¿no? Planteé el eticazo en Parque Norte con todo lo que está pasando, digamos, el eticazo. Bueno, está claro que ahí hay una especie de ardid, es parte de la ingeniería política. Tenemos que tener a alguien que sea el bueno de esto, ¿no? Que dé cursos. Más que bueno es un distraído, parece, ¿no? Sí, bueno, él se lo debe creer, quizá. ¿Vos creés que lo cree? Él, me parece que, bueno, que él puede ser mejor en el sentido personal, será del Opus Dei o será, es decir, no coincidiremos políticamente, a lo mejor él en su vida personal es mejor que el yupismo menemista, pero digamos, él lo que sí tiene que saber es que todo el evangelio Vélez no prende Lo peor para mí es que el pensamiento peronista es prestado. Es como haber aceptado toda la argumentación del adversario, haber aceptado in totum, ¿no? O sea, este es el libreto, es decir, es aceptar todos los puntos de la argumentación del adversario. Y nos quedamos sin visiones propias. Tu revista Unidos, que fue de lo mejor que dio el pensamiento político argentino, son muchos tomos, muchos pensadores. Esto no existió. Pedimos un monaguillo prestado para, sí, ¿no? O un liberal, o... Sí. Claro, bueno, Menem no dio tiempo tampoco, ¿no? O sea, es decir, porque generó la transformación en el poder. O sea, es verdad que en el poder tampoco se puede dar clases de teoría. Porque Alfonsín fue a pedir prestado intelectuales, Portantiero, ¿no? Sí, pero Alfonsín en algún momento pareció que quería encubrir su incapacidad para transformar con una teoría, digamos, con una especie de brillo teórico. O sea, el brillo teórico cubría la incapacidad de cumplir con lo que se había ofertado a la sociedad. Entonces, yo creo que Menem encontró una sociedad que le permitía ser más desprejuiciado. Yo creo que ese es el mérito entre comillas, la intuición de Menem, ¿no? Reconocer una sociedad desprejuiciada, que no apunta, que había, digamos, anómica en el sentido de que no había valores muy sólidos y que le daba un margen, no sé hasta cuándo. Porque también la sociedad también es a veces cruel y castiga. O sea, que le da un margen de maniobra para hacer cualquier cosa por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, este Menem que parece que es un chico de Little Park, que puede hacer de todo, ¿no? Es como que el padre le dio una cantidad de dólares y el chico dice, ¿qué hago con todo esto? Y va a Little Park y va 3 veces a la montaña rusa, ¿no? Que se juega 10 veces a cada juego, al tren fantasma, que hace lo que quiere y que no le importa que la sociedad, cómo mire eso, no sé si puede durar eternamente. La diferencia creo que entre Menem y Collor de Mello es Cavallo. ¿No? Y es verdad también que si Menem no hubiera tenido capacidad de disciplinar al peronismo y de haber descubierto, que eso es lo más importante, que el peronismo se podía bancar el travestismo ideológico sin hocicar, sin marcar la mínima objeción. No, hocicando, digamos, sin sublevarse. Sí, pero ni siquiera, ahora convencidos, porque después de la victoria electoral del 91, creo que, primero avergonzantes, medianamente vergonzantes, después de la legitimidad del triunfo electoral del 91, ya casi eufóricos, ¿no? Hoy dijo, bueno, dicen en muchos discursos los diputados peronistas, dicen las barbaridades que hicieron aquellos que pensaron que el Estado era un factor de transformación de la sociedad. O sea, escupen sobre su mismo ser. No es que dicen, bueno, ahora hay que hacer otra cosa porque los tiempos han cambiado. Estaba mal ya cuando se hizo, o sea, han comprado también una lectura de la historia. No han comprado solamente una receta para enfocar la crisis. Luna, ¿no? Que no es la de Félix Luna. Han comprado una receta que es la del Sogaray. Que es la del Sogaray. ¿No? Es decir, me parece la más economicista, la más brutal, la más primaria, es lo que decías vos. Ni siquiera un liberalismo a la altura de un pensamiento social. O sea, sino que no, le tiene que decir, permanentemente le tienen que decir hombres que nada tuvieron que ver con la tradición social, le tienen que estar observando al peronismo su desapego con los que más sufren. Eso es tremendo. O sea, observarle al peronismo su desapego, los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad, a un movimiento que nació desde ese lugar, ¿no? Esto marca, digamos, yo creo que hasta cierta impudicia para pensar la crisis argentina, ¿no? Porque ni siquiera hay una preocupación ni discursiva.
O sea, hay cierta impunidad. Y esa impunidad me parece que se traduce o se expresa en todos los niveles, ¿no? El problema es si hay más o menos pobres, y llevamos semanas discutiendo cuál es el número de pobres. Sí, bueno, el tema de la pobreza es un tema, me parece que... No, o quieren convencernos que el ajuste es una carga tremenda, o sea, dicho digamos, por todos los organismos financieros internacionales, por el Banco Mundial, por los propios, desde los propios lugares que sale la receta, dicen que el ajuste... Ahora, Checho, digamos que hoy está de moda plantear que hay un capitalismo despiadado y un capitalismo europeo. Los dos digamos. capitalismos. Los dos capitalismos. Nosotros no elegimos el europeo hasta el momento. No, el europeo es de concertación, me parece que es de un Estado con capacidad de intervenir, es decir, es mucho cuidado en todo en la seguridad social. Lo que pasa es que me parece que no hay actores sociales en capacidad para construir el capitalismo europeo. Entonces, la falta de actores sociales, por ejemplo, porque con Lescano no es redondo en España, ¿no? O sea, coincidimos que es decir, el sindicalismo de resultados, que la máxima expresión y la más eficaz es Cavalieri, es también la renuncia a discutir un modelo de concertación. Yo me trato de afanar un pedazo del negocio para mi sindicato, entonces le hago Parque Norte, le hago un buen fondo de pensión, yo me quedo con un pedazo de la torta, pero no intervengo en el perfil de país que se está construyendo. Yo lo que tengo que lograr es que yo no me quede en las orillas de los que zafan, pero se renuncia a intervenir. Entonces, desde los pensamientos más lúcidos en el sentido que nosotros hemos cuestionado siempre, pero más lúcido en el sentido de ver este nuevo capitalismo empresarial. Entonces, como que la hegemonía empresarial no tiene contrapartidas en el país. ¿Cuál es la contrapartida del poder de Pérez Compán en el país, o de Macri? No es el peronismo, no es el radicalismo, no es la política, no son los sindicatos, ¿no? Discutiendo la productividad, discutiendo participación, discutiendo modelos de autogestión, discutiendo distintos modelos de gestión. Entonces, si no es eso, y si no hay comunidad empresaria, si no hay colaboración y cooperación, trabajadores empresarios en las propias empresas, si no hay un sindicalismo produciendo materiales sobre la reconversión o adiestrando acerca de la reconversión, ¿cómo se puede construir un capitalismo del modelo lo más cercano al modelo europeo? Porque aparte el capitalismo europeo se construyó durante el estado de bienestar o la época keynesiana, ahí construyeron ese capitalismo de concertación y de participación y más cogestionario y más solidario entre los actores. Entonces, a nosotros nos agarró la peor ola del liberalismo donde fracturó la sociedad, la atomizó y nos hace enfrentarnos unos contra otros. Hay un clima cultural del sálvese quien puede. Entonces, ¿cómo construimos en ese clima cultural un capitalismo de concertación y humanístico, o humanista, de colaboración, de cooperación? De hecho, yo imagino que esto va al fracaso, porque este capitalismo de las grandes empresas no tiene nada en la cabeza, salvo ganancia. Y poder. No es capaz de pensar un país. No. Bueno, pero, digamos, el empresario me parece que tiene como misión acompañar, digamos, un pensamiento y un diseño de nación, de país. Se enamoró de Martínez de Dios y se murió con Martínez de Dios. Aún siendo hegemónico. Porque hoy, si queremos construir un capitalismo, hay un sujeto hegemónico. Si vos querés construir un socialismo, el sujeto económico era la relación entre el Estado y el partido. Eso es socialismo estatal. Sacamos el modelo socialista autoritario y te queda un capitalismo. Entonces, podemos reconocer que la hegemonía se construye entre el Estado y los empresarios. Ahí se construye una hegemonía. Ahora, me parece que esta hegemonía, la falta de contrapartidas de esta hegemonía, la falta de pensamiento de mediano plazo, genera un capitalismo absolutamente de coyuntura, donde el poder está cada vez más concentrado y donde va a ser muy difícil reconstruir actores. ¿Cómo reconstruís un actor sindical a la altura de lo que te demanda construir un capitalismo, como decís? ¿Cómo se cambia una clase dirigente que está cambiando las obras sociales por votar tal ley? ¿Cómo cambia esa cultura? ¿Cómo reconstruís un sujeto social distinto? No hablemos ya de reconstruir un espacio social para los marginados, o sea, es decir, reconstruir el protagonismo de los excluidos. Los excluidos están en las orillas de la dignidad. Entonces, y los que están adentro, los que están en el modelo, de alguna manera sufren un efecto de atomización y de disgregación y de fractura muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que ese marco, esa morfología de la Argentina, da como consecuencia que el único capitalismo que hoy pueda existir sea este tan salvaje. Ahora, Perón
era la conciencia de poder. Después podías estar en desacuerdo con lo táctico, pero con la idea de poder, en esto, digamos, nunca la regaló. Tomando esa idea de que Perón, yo tengo poder hoy, lo concentro y se lo voy devolviendo gradualmente a la sociedad, él llamaba a la comunidad organizada, pues puede ser discutida la idea, pero ¿cuál es la idea más importante del no estatismo del peronismo? Era que teóricamente y conceptualmente siempre concibió a la sociedad teniendo poder. Ahora, Lanús es el enemigo en la misma teoría. Y hoy casi vemos que esa conciencia de la política, de ser la que piensa la sociedad, la arquitectónica, eso no está mal. No, no está mal. No está mal porque, bueno, también hay una... cuando se habla de la crisis de la ideología, se habla de la crisis de los paradigmas y se habla de la crisis de los proyectos finales. O sea, esa idea de proyecto colectivo, de saber dónde uno va, de tener una hoja de ruta medianamente certera, es decir, yo voy acá, ¿no? Eso me parece que da... Bueno, ese sería un tema largo, pero lo que llamaron, bueno, algunos el fin de las utopías, no era el fin de lo inalcanzable, era la crisis de tener un proyecto, y saber dónde se marcha, ¿no? O sea, y ir construyendo una sociedad que marche, aún en el pluralismo, aún en las diferencias, a un proyecto que tiene comunes denominadores. Es decir, el peronismo quizás se equivocó, nos equivocamos, en el sentido que vinculamos proyecto colectivo a la uniformidad. La sociedad tenía que ser tan armónica, una sociedad sin conflicto, que iba al proyecto de la comunidad organizada. Imposible. Ahora hay una sociedad plural, pero sin objetivos medianamente comunes. Chicho, quizás poca gente pueda explicar con tu claridad lo que quiere. Después uno puede coincidir o no. ¿Sos optimista con respecto al futuro? Mira, hay una frase, no sé de quién es, ¿no? Pesimismo a la inteligencia y optimismo a la voluntad. Yo creo que si uno tiene que pararse, uno, de última, tiene el pesimismo a la gente. La gente puede decir, tengo expectativa en Caballo, pero ¿viste? Tiene expectativa como yo cuando voy a ver a Racing y cree que va a ganar. ¿Viste? Una expectativa desganada, ¿no? Es decir, la máxima que se puede esperar como expectativa, que las encuestas salga positivo, es desgano. Pero hay que pelear. Me parece que no hay que, es decir, creo que el optimismo a la voluntad es creer que todavía se puede construir una situación diferente. Gracias.